Muy buenos días, nuevamente bienvenido a Tips y Pensamientos Bíblicos. Control, no control. Lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar a diario está definiendo gran parte de nuestras vidas. El tema que vamos a tocar ahora es concerniente a esto, el cristiano y las preocupaciones. ¿Qué son las preocupaciones? Bueno, las preocupaciones, entre otras cosas, hoy en día es la causa de muchas enfermedades. Ataques cardíacos, malestares estomacales, son algunos síntomas o el producto muchas veces no de un padecimiento físico, sino el resultado de un estrés del alma que se desenfrena, se desarrolla como una preocupación. Tanto así que no saber manejar el estrés, las preocupaciones, carga el cuerpo. Nos puede llevar incluso a morir jóvenes. Y la palabra de Dios ante este tema, lo que dice en Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es decir, el Señor espera que nosotros administremos nuestras vidas con sabiduría. Pero, ¿cuál es el tic o pensamiento bíblico de hoy? Pues lo hemos dividido en 12 y prácticamente los dos primeros son los básicos de todo creyente. Debe practicar como ya conoce su estándar de vida, pero los otros 10 son el resultado, como te hemos mencionado, de nuestro deseo de que tú progreses y de la práctica, que nos, la experiencia que nos debe llevar a ese progreso. Porque el consejo número uno que te podemos dar sobre cómo manejar las preocupaciones es lee la palabra de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos genera dos opciones. Tú tienes dos opciones ante la palabra. La primera opción, pues, es no leer. Nadie te va a obligar a leer. Tú puedes decidir no leer. Pero ¿qué pasa, creyente? Pues cuando tú decides no leer, viene la incertidumbre. Y esta es una constante en nuestras vidas. Hay cosas que están fuera de nuestro control. La incertidumbre genera emociones negativas. Esas emociones negativas, si echan raíces, van a llegar a generar preocupación crónica. Y la preocupación crónica, cuando tú estás demasiado preocupado por algo, ¿qué pasa? Entra un temor a tu corazón. ¿Qué hace el miedo? El miedo te paraliza. Cuando tú estás completamente temeroso de algo, eres incapaz de tomar cualquier decisión. Y si tomas una decisión, es una decisión descuidada. Es una decisión que simple y sencillamente no has pensado, no has razonado, porque el miedo te tenía paralizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, amado? Que la lectura de la palabra de Dios te va a llevar a recordar, a reconocer que si es bien es cierto, no tenemos el control de todo. A través de la lectura tú vas a ver que conocemos a quien tiene el control de todas las cosas. Su palabra surge un efecto de esperanza, surge un efecto de fortaleza para tu alma, surge un efecto de sanidad, surge un efecto de limpiar, purificar, dar vida. Y esta vida, esta fortaleza, esta esperanza, esta sanidad en tu alma viene y afecta también el cuerpo. Porque cuando tu alma es fortalecida, ese efecto se traslada también a tu cuerpo. Recuerda que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un alma, Dios nos ha dado un espíritu. Y estos tres están interactuando entre sí. Si tú fortaleces a uno, lo otro será fortalecido. Por eso es que decimos que hay muchas enfermedades que son el resultado de que el alma está débil. Entonces, eso se traslada al cuerpo, eso se traslada a tu espíritu. Por tanto, cuando tú lees la palabra de Dios, estás reaccionando de una gran forma entre el estrés y la preocupación. Pero tú te preguntarás, mira, yo he oído muchas veces sobre leer la palabra de Dios,
Pero ¿cómo puedo crear ese hábito de lectura? Bueno, primeramente, debes establecer un horario fijo de lectura, un lugar donde tú lo identifiques. Este es la hora, es el lugar. Voy a empezar a leer, evitando las distracciones, apaga un rato la tele, deja un rato el celular y empieza con 2 minutos. ¿Mm? Podrás decir, ¿2 minutos? Sí, 2 minutos. Si acaso tú te tienes que mover y no puedes estar en ese lugar, anda en el celular tu Biblia. Pero ¿por qué te digo 2 minutos? Porque 2 minutos es la cantidad mínima. Pero si tú puedes mantenerte leyendo 2 minutos durante un mes, a una determinada hora, a un determinado lugar, verás que después es mucho más fácil leer. Es mucho más fácil leer un poco más de los 2 minutos. Por ello, mi amado, te recomiendo, retomemos ese hábito de la lectura. Inténtalo, el truco de los 2 minutos, y verás que eso te ayudará. Ahora bien, otro de los consejos que decíamos eran los básicos para el creyente es la oración. Ya dijimos que la palabra nos manda por nada estemos afanosos. Pero ¿cuál es el concepto aquí o cuál es la bendición aquí? Bueno, cuando aceptamos las cosas que no podemos controlar, pero sabemos que conocemos a quien tiene el control. Ahora lo que nos dice el Señor, transforma. ¿El qué vas a transformar? Bueno, esas preocupaciones, esa incertidumbre, transfórmalas en oraciones, transfórmala en ruegos, transfórmala en acción de gracia, es decir, una comunicación con tu Creador. Recuerda que hay muchas cosas que están bien en tu vida, dale gracias. Pues ruégale por aquello que no está bien. Y pues ora por aquellas preocupaciones que tienes. Porque la oración puede generar ese efecto transformador y hay otro efecto que te lo voy a recomendar mucho. Y es que, por lo general, cuando venimos y vamos a orar, es bueno que, decía el salmista, que es bueno que ante el Señor estén todos nuestros deseos, que no sean ajenos de Dios nuestros anhelos. Pero muchas veces nosotros no sabemos ni qué queremos. Te voy a preguntar esta mañana o esta tarde, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú anhelas? No los tienes claros, ¿verdad? Porque hay muchos creyentes que no tenemos claro qué es lo que queremos. Bueno, es tiempo de que hagas una lista de lo que tú quieres. ¿Para qué? ¿Para qué me podrás decir? Bueno, ese va a ser nuestro plan. Esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto es lo que deseo y lo voy a anotar. Y esa lista tan bonita, se va a transformar, se va a convertir en una lista que va a ordenar tus deseos y tus anhelos, porque va a ser tu lista de oración. Tú vas a poder acudir a ella cada día y vas a poder orar por las mismas cosas que tú quieres, que tú anhelas. Y vas a tener tus anhelos y tus deseos siempre delante de la presencia del Señor. Y vas a poder ver cuando aquellos sean respondidos, vas a poder gozarte y vas a ver la mano de Dios obrando. Pero bueno, esos son los primeros dos conceptos básicos, los primeros dos recomendaciones básicas, pero entre los tips adicionales que te vamos a brindar en este día, pues tenemos el tip número 3 o consejo número 3, el cual es analiza. Recuerda muy bien. Decíamos que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no, así los clasificamos. Pero piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? En esta situación puntual que me está preocupando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Piensa, analiza, ¿qué es lo peor? Bueno, ten una imagen clara de lo peor, aceptémoslo. Pero tomemos nota de eso. Anotemos eso. Solo el hecho de anotarlo en un papel, ese escenario, nos va a llevar a esto. Pensemos, ¿qué podemos hacer al respecto? Tú lo anotas ese escenario, el peor escenario posible, y luego empiezas a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, bueno, si de repente pierdo la casa en donde vivo, una alternativa podría ser alquilar. Tú anotas, alquilar. ¿De cuánto dispongo? Bueno, ¿cuánto pagas por tu casa que ya no puedes pagar, que ya no puedes recuperar? Entonces, ¿cuánto dispongo para alquilar? ¿Qué lugares están disponibles para alquilar? Y cuando tú empiezas a tomar nota y tú tienes una noción de qué puedes hacer, entonces la incertidumbre que te preocupaba va disminuyendo. Va disminuyendo porque ya tú ya pensaste en qué podías hacer.
Otra cosa para manejar la preocupación, un consejo que es muy bueno, es mantengámonos ocupados. Acuerda que tu mente muchas veces es afectada por ese mar que está contaminado, y lo que hace es traer a la orilla basura. Esa playa de tu mente, de tus pensamientos, de tus ideas, que debería ser un lugar bonito, agradable, se contamina por basura. Este mundo trae muchas ideas y muchas nociones. Y mucho de esa basura que llega a tu mente, esa preocupación que te está desgastando, se queda ahí. ¿Qué tienes que hacer para evitar que esas olas, esa basura que ahí está llegando constantemente, siga ahí? Bueno, lo que tú tienes que hacer primero es ocuparte verdaderamente en otra cosa. ¿Cómo así? Bueno, te voy a preguntar. ¿Puedes pensar tú al mismo tiempo en dos cosas puntualmente y imaginarlas específicamente y siendo bien puntual? Pues no. El desafío: ponte a pensar en el monte Everest y sus acantilados durante 3 segundos y trata de pensar al mismo tiempo en tu mascota. Te encontrarás que estuviste pensando o en una cosa, porque estabas detallándola, o estuviste pensando en otra. Y es que Dios diseñó la mente humana de una manera tan maravillosa que te permite enfocarte puntualmente en una cosa. Es decir, si yo estoy verdaderamente ocupado, entonces yo voy a ponerme a hacer algo, y si no es un hábito, algo que yo puedo hacer, como por ejemplo planchar y platicar, sino que es algo que requiere toda mi concentración, toda mi atención. Si estoy verdaderamente ocupado, no puedo estar pensando en aquellas cosas que me preocupan. Muchas veces el cristiano lo que tiene es que tiene su mente ociosa, no está verdaderamente ocupado, y entonces sigue ahí con el problema, con el problema, con el problema. Ocúpate verdaderamente en algo y verás que esa ansiedad, esa preocupación es descartada porque tu mente está enfocada en otra cosa. Y es que, ciertamente, cuando tú te mantienes verdaderamente ocupado y evitas estar pensando en aquel problema mientras haces actividades reflejo, no, tú te enfocas, Dios te ayuda, porque así te diseñó, para que ese enfoque te permite echar fuera la preocupación. Ahora, otro consejo que te puedo dar esta mañana, esta tarde: la vida es muy corta para ser pequeña. Tienes que ser observador. No deje que las cosas pequeñas causen estragos. Tú has oído de aquellas anécdotas, ¿verdad? De que árboles grandes, inmensos, esos robles que parece que van buscando el cielo y que crecen y son muy dobles, están ahí, pasan inviernos, tormentas, nevadas, rayos, incluso algunas veces hasta pequeños incendios, y los árboles permanecen ahí. Pero te das cuenta cómo muchas veces una pequeña polilla, un pequeño insecto, desde adentro se lo come. Tú puedes ser como ese árbol. Y las preocupaciones te pueden estar carcomiendo por dentro, de manera que, sin importar lo fuerte que hayas resistido, grandes problemas, pequeñas preocupaciones constantes te pueden derribar. Es tiempo que, primeramente, veas. Han pasado cosas en tu vida, yo sé. Hay emociones negativas, hay culpa, hay arrepentimiento, pero son cosas que, errores todos cometemos. Y aunque tú digas, pero por ese pequeño detalle toda mi vida está mal, no. Hay cosas que están bien. Puedes caminar, puedes hablar, puedes ver, puedes oír, tienes tus manos, tienes tus pies. Hay cosas que están bien. Aún respiras, no estás en un hospital, no estás en la cárcel. Hay más cosas que están bien de las que están mal, pero estás enfocado en las cosas pequeñas que están mal. Y no es que quiera minimizar tu preocupación, sino que enfócate en las bendiciones también que Dios te da. Y ahora, si sabes que hay una plaga que te está carcomiendo, por ejemplo, una mala compañía, una mala amistad, una relación tóxica, entonces aparta esas plagas de ti. Si las puedes eliminar, busca el veneno, busca el antídoto, aparta las pequeñas cosas que te están dañando. Ay, Dios no va a quitar esas cosas. Dios no va a apartar a las personas. Tú te tienes que apartar. Tú tienes que evitar aquello que te daña. Esas pequeñas cosas.
Bueno, apártate de ellas, identifícalas y apártalas de tu vida. Así serás como un roble, fortalecido por la mano de Dios. Otro consejo. Este es el día de los consejos. Bueno, acuérdate, la confusión es el jefe de la preocupación. Cuando tú estás confundido, oye, tú te mantienes mucho más preocupado. Pero, oye, el problema es que si tú no tienes conocimiento, tú no tienes la información clara del problema que tienes, tú estás a lo loco actuando. Tú no estás seguro de nada porque todo es sospecha. No, reúne la información. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Cuál es el verdadero problema? No actúes en confusión. Antes, revisa, analiza, piensa. ¿Cuál es el verdadero problema? Podrá ser de que el problema, pues, no es tan grande. Hay una cosa que arreglar, pero necesitas identificarla, saber cuál es el verdadero problema que te está causando tanta preocupación. ¿Cómo podemos eliminar la confusión? Te voy a dar 3 pasos. Ahora, primer paso, no resuelvas el problema solo en tu mente, anótalo. Anótalo, describe el problema, toma nota del problema y luego que ya lo tienes anotado, que ya trata de reescribirlo para tenerlo más claro, luego que ya lo tienes anotado empiezas a pensar en soluciones. Una solución que puedas hallar. Cuando ya identificas una solución, escribe como mínimo 3 soluciones. Luego escoge cuál es la mejor de ellas. Y como el paso 3, actúa de inmediato. No consideres, no te detengas, ya pensaste, ya razonaste, entonces ponte en las manos de Dios y échale ganas, échale para adelante, ponte y actúa, porque cuando lo hagas y no mires atrás y actúas, estás dando ese paso de fe en Dios que te dio la inteligencia que posees. Ahora, considera este hecho. Es muy cierto. La convivencia es importante, pero no debes exponerte a que te dañen. El consejo 9. Ve el mal y apártate. Dios nos ha mandado a tener comunión los unos con los otros, pero si bien es cierto, la convivencia es importante, muchas veces hay relaciones tóxicas. Estamos, 1 Juan 1:7, todos lo conocemos. Si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es muy cierto, pero recuerda, no debes de exponerte a maltratos, ya que hay muchos que quedarán pensando, no, pero vamos en contra de la palabra. No, la palabra dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? Oye, 2 Corintios 6:14 dice esto porque nos llama la atención a ser observadores. Existen todo tipo de personas. Si tú puedes apreciar que hay una persona que es manipuladora, chambrosa, codiciosa, envidiosa o hipócrita, ¿por qué tienes que estar con ella? ¿Por qué tienes que echar tus perlas delante de los cerdos? Apártate de aquellos que no andan en la luz de Cristo. Observa. El árbol se conoce por sus frutos. Porque si tú te mantienes en una relación tóxica, oh amado, ¿cuántas personas, cuántas amistades vampirizan? ¿Cuántas parejas sufren porque contrajeron nupcias con la persona que en realidad solo vive maltratándolo psicológicamente, solo vive agrediéndolo físicamente, destruyendo su autoestima? Incluso, ¿cuántos suicidios no ocurren hoy por culpa del bullying? Oye, pero ¿qué es lo que nos manda el Señor en este caso? Pues no te expongas. Él ama a los demás, pero te ama a ti también. Entonces, no permitas que te dañen. Apártate si ves el mal. No te expongas a personas tóxicas, a relaciones tóxicas. Es tiempo de apartarnos. Vales mucho para Dios y Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Considera este hecho. Ciertamente, cuando nosotros vivimos en esta tierra, también es producto muchas veces, hay lágrimas. Y dirás, bueno, amado, ¿por qué hay lágrimas? ¿Por qué hay dolor muchas veces? ¿Por qué hay sufrimiento? Y muchas veces recordamos el pasado. Y aquí viene el consejo 10. No llores por el pasado. La palabra dice en Eclesiastés 3:15. Lo que ha sido, ya es. Y lo que no ha de ser, ya fue. Y Dios restaurará lo que ha pasado. Oye, alguien dijo una vez, ni muchos llantos, ni alborotos,
ni cualquier acción va a cambiar el pasado. El pasado ya se fue. No podemos volver atrás nunca. No hay medicina para el arrepentimiento. Preocuparse por el ayer es improductivo. Lo que está hecho, hecho está. Y ya está en el pasado. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar? Nos debemos enfocar en el presente. Recuerda, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. La obra que Dios hace, la obra en tu vida, el día de hoy, la continúa haciendo. Si algo pasó ayer o hace 5 minutos, si tú te sientes frustrado, tú te sientes triste, tú sientes remordimiento, ponlo en las manos de Dios, porque Él no ha acabado su obra en ti. Ciertamente, también tenemos otro consejo, y este consejo va muy relacionado con lo que mencionamos anteriormente, y es coopera con lo inevitable. ¿Sabes? Está el ejemplo clásico cuando diseñaron los autos, al principio diseñaron las llantas de hierro. Estas llantas cuando daban con una esquina, con un bache, con un obstáculo, se quebraban, se rompían, por lo cual las tuvieron que diseñar de hule, de caucho, a manera de que absorbiera el golpe, a manera que distribuyera el golpe y volviera a su posición inicial. El creyente es así también. Si toma las cosas solo y de golpe en golpe, no es tan fuerte. Tiene que absorber y distribuir los golpes. ¿Cómo? Apoyándose en Dios, contándole al Señor las preocupaciones, como ya hemos dicho, poniendo la confianza en Él, quitando los pensamientos de lástima de nosotros mismos. Hoy hay muchas personas que pueden estar en una situación peor que tú y van a salir adelante. ¿Por qué? Porque el sol saldrá mañana. La vida no se acabó hoy. Aunque hayamos perdido seres queridos, seguimos adelante. Dios nos ha dado el don de la vida y lo que nos dice, lo que nos aconseja en Mateo 11:28, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Como consejo 12, elige los pensamientos correctos. Llena tu mente de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Deja de pensar en cosas que no vienen al caso. Deja de pensar en el pasado. Deja de temer el futuro. Hoy, llénate de los pensamientos correctos. Dios te ama por sobre todas las cosas. Dios cree en ti. Dios nunca se va a apartar de tu lado. Te digo, el pensamiento 12, parte B, que te puedo decir, sé original. Porque cuando Dios te creó, oye, te creó de manera tal que eres único, especial. Eres algo nuevo. Dios te hizo y te amó tal cual eres. Nunca va a crear a nadie más como tú. Por lo tanto, Dios te tiene en su corazón. Él te hizo original. Puedes copiar los buenos hábitos de alguien, eso es algo bueno, pero no intentes ser igual a esa persona. Tú eres único y así te ama Jesús. Bueno, este programa fue un poco más largo, pero estamos muy contentos en tips y pensamientos bíblicos. Es un placer estar semana a semana con ustedes. Les agradecemos su atención y les pedimos, por favor, dale like, dale ahí a la campanita, suscríbete con nosotros y que Dios te bendiga grandemente.